9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es viernes 9 de febrero de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la dirección técnica, César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo que hace posible que llegue a ustedes este resumen informativo. Ya comenzamos con nuestra ronda del día de hoy. Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda y presidente de la Comisión de Política Interior, expresó su respaldo a la decisión que tomó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir un examen preliminar sobre Venezuela por la fuerza excesiva de la policía para dispersar y reprimir manifestaciones y graves abusos a detenidos, y enfatizó que esta investigación está dirigida contra funcionarios y no contra el Estado. Dice con claridad que la Corte establece responsabilidad penal individual y tiene competencia sobre personas naturales, es decir, ¿a quién está investigando la Corte? ¿Al Estado venezolano? Repito, no, a los individuos que pueden estar incursos en crímenes de violación de derechos humanos, y se circunscribe en este caso la investigación. Eso no significa que no pudiera ampliarse por petición de alguna parte involucrada o porque la propia fiscal, en el marco de sus investigaciones, determine que hay otros hechos que tienen que ser investigados. Para ello le tiene que pedir autorización a la Corte. En este caso, se están investigando los crímenes que se cometieron contra civiles a partir de abril del año pasado, cuando resultaron una impresionante cantidad de muertos, heridos, torturados, desaparecidos y presos políticos. A las 7:10 de la mañana de este viernes, la diputada Delsa Solórzano, vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, explicó a cuáles funcionarios se están investigando. Desde los funcionarios militares que dieron las órdenes hasta aquellos que las ejecutaron, pasando pues por supuesto por cualquier funcionario de alto, medio o bajo nivel que haya estado involucrado en estos hechos. Las lea la fiscal como, qué sé yo, cualquier otro mecanismo de información que pueda tener, pero esas denuncias no son las que obligan a abrir la investigación. Entonces la fiscal abre la investigación de oficio y la abre con base en lo que establece el artículo 54 del Estatuto, que dice que ella, para establecer la veracidad de los hechos, ella puede ampliar la investigación a todos los hechos y todas las pruebas que considere que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal y quiénes son los responsables en caso de que haya esa responsabilidad penal. Entre tanto, para el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, esta decisión de la Corte Penal Internacional es el hecho más importante que en materia de derechos humanos se ha registrado en nuestro país. Yo lo veo como una forma, un canal que se abre a los efectos de interponer ya ahora formalmente denuncias en relación con violaciones graves a los derechos humanos, porque el examen preliminar, que no es una investigación iniciada, ni siquiera pues un proceso, y eso hay que aclararlo, es una análisis previo, una observación previa o una revisión previa de situaciones que han ocurrido en Venezuela a los efectos de determinar si eventualmente puede producirse una investigación en relación con esos hechos. Entonces, en esa observación o revisión previa o examen preliminar, como así se denomina, se permite que se argumente ahora o se interpongan ya denuncias que van a corresponder con una investigación específica eventual en futuro, y que de alguna manera es una revisión que se está realizando ya formalmente en este momento. A las 7:20 de la mañana de este viernes, el abogado Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, destacó que esta investigación que abrió la Corte Penal Internacional revela que el organismo está muy pendiente de todo lo que está pasando en nuestro país. Que se estén investigando
solo cosas, o se estén examinando, vamos a llamarlo así, cosas pasadas, es decir, lo que ocurrió solo en 2017, sino que se están examinando lo que ha ocurrido desde abril de 2017 hasta ahora y lo que vaya ocurriendo de aquí en adelante. Eso también es importante, ya que de alguna forma es un llamado pues preventivo para que no se cometan nuevos crímenes de lesa humanidad o nuevos actos represivos. Eso por un lado. Por otro lado, es importante notar que cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, y la investigación no es cualquier denuncia en relación con violaciones a los derechos humanos que puede interponer cualquier organización o incluso cualquier persona, sino se trata de denuncias de violaciones a los derechos muy graves que en definitiva forman parte de una cadena de actos, de un patrón de conducta, es decir, una política de Estado sistemática, y esas son lo que se va a evaluar si efectivamente. Por su parte, el abogado defensor de los derechos humanos, Nizar El-Fakih, y director de ProJury, destacó esta mañana cuáles son las competencias de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es una corte que se estableció en el año 2000 por el Estatuto de Roma. Venezuela fue el país número 11 que suscribió el Estatuto de Roma, es decir, el tratado internacional que crea a esa corte. Esa corte tiene vigencia en la mayoría de los países del mundo que pertenecen a la ONU, que son la mayoría de los países del mundo que existen, de modo que es una corte internacional de muchísimo peso y tiene como rol, a diferencia de cualquier otro organismo internacional, que es el único órgano internacional que tiene competencia para investigar, juzgar y sancionar inclusive con órdenes de captura emitidas a altos funcionarios de gobierno que cuyos países estén adscritos al sistema de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo primero que se hace acá es que la Fiscalía debe recabar información para verificar si se violaron o no los delitos que establece el Estatuto de Roma. Uno de esos delitos es precisamente el delito de lesa humanidad, que entre otras cosas está previsto en el artículo 5 del Estatuto de Roma, entre otras cosas prevé como delito de lesa humanidad aquel que, por ejemplo, consiste en la detención masiva y sistemática de forma arbitraria de personas en un país determinado. Otro delito que establece es la persecución, ya en términos más amplios, de un grupo de la población civil como un mecanismo de discriminación por razones políticas, por ejemplo. El abogado Nizar El-Fakih afirmó que este proceso de investigación que abrió la Corte Penal Internacional será largo. El proceso siempre de la justicia es un proceso de largo aliento, sobre todo en estos casos en los que se trata pues nada más y nada menos de presuntos delitos de lesa humanidad, que sería lo que estaría investigando la Corte Penal Internacional. Esta situación, sin duda, más allá de que sea un proceso de largo aliento que va a requerir distintas fases, sin duda de inmediato ya genera reacciones dentro del gobierno, como es natural, y este es precisamente el efecto inmediato que normalmente traen estas investigaciones, que es en el curso de ella, en el curso del propio proceso de recaudación de elementos, de recaudación de pruebas, la presión que se genera sobre esas personas que se saben involucrados o potencialmente involucrados en lo que va a concluir la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues empiezan a reaccionar, empiezan a tratar de ver cómo hacen para justificar lo que han venido haciendo o para tratar de demostrar que ha habido justicia en el sistema nacional, porque la Corte Penal Internacional, uno de los elementos que verifica es que precisamente en el país en donde estas violaciones tuvieron lugar, pues el país no ha hecho lo que tiene que hacer para hacer justicia y evitar la impunidad. 9:09. Perú convoca una reunión urgente al Grupo de Lima para evaluar medidas tras la decisión del gobierno de Venezuela de llamar a elecciones anticipadas en Brasil. La Voz de América nos tiene el reporte. Perú convocó con carácter urgente a los países integrantes del Grupo de Lima a reunirse en la capital del país para evaluar medidas tras la decisión de Venezuela de convocar a elecciones anticipadas, dijo este jueves su Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las elecciones convocadas en Venezuela para el 22 de abril no permitirían realizar un proceso justo, libre, transparente y democrático, señaló el ministerio en un comunicado. Aquí en Washington, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, denunció la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de adelantar unilateralmente las elecciones presidenciales. En Nueva York, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, expresó que la oposición venezolana anunció que sus negociaciones con el gobierno terminaron sin un acuerdo sobre cómo poner fin al empeoramiento de la crisis política. Mientras tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reúne este viernes en Lima con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. No se conocen más detalles de su agenda en Lima por el momento. Tony Cano, Voz de América, Washington. Por su parte, Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, expresó que todo indica que la comunidad internacional perdió la paciencia con lo que está pasando en Venezuela. Pues sí, en efecto, pareciera que perdió la paciencia. Yo he dicho que hay un punto de inflexión, hay un cambio en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela y en general hacia América Latina. Creo que la salida de Shannon forma parte de este cambio. Viene una línea dura, muy decidida, muy contundente. Yo lo que celebro es que hay coordinación con América Latina, que hay diálogo con los gobiernos latinoamericanos, que se le da importancia, la que se merece, la debida al Grupo de Lima. Y como tú bien ya señalaste, el Grupo de Lima se va a reunir porque desde su creación dijo que ellos no descansarían hasta restablecer la democracia en Venezuela. El gobierno de Venezuela, soberbio, ciego, sordo, pues no quiere negociar, lo demostró claramente. Se ha comprobado, María Alejandra, lo que habíamos hablado en oportunidades anteriores, que en esta mesa de República Dominicana la oposición lo único que tenía era ganancias. Quedó comprobado. El mundo entero está observando la postura coherente, organizada, las propuestas realmente técnicas e importantes que llevaba la oposición venezolana y que el gobierno obviamente iba a rechazar. Pero esto es lo que queremos que se vea. Un gobierno que no negocia, un gobierno que da instrucciones, pero que ya no tiene chequera. Por su parte, Félix Gerardo Arellano, internacionalista, afirmó que la presión internacional contra el gobierno se incrementará. Yo esperaría que también el Mercosur se reúna de nuevo y a la luz del protocolo de Ushuaia profundice en él. Ahí el acuerdo contempla en el artículo 6 medidas más severas para sancionar al país que ha violentado el ordenamiento constitucional. El gobierno la tiene todo el balón de su lado, porque si el gobierno decide respetar la Constitución, las sanciones se desmontan. Las sanciones no son contra el pueblo de Venezuela, es el gobierno el que está manipulando la situación para que la situación de pobreza, de miseria, esta crisis humanitaria se exacerbe. Y para el analista político Luis Salamanca, la oposición está obligada a establecer un norte a quienes están en contra del gobierno y quieren manifestar su rechazo con el voto o a través de otras vías democráticas. Así lo indicó a las 8:20 de la mañana de este viernes. ¿Qué es lo que ha logrado la oposición? Y hay que valorarlo. Ha logrado alianzas electorales muy importantes que han dado resultados electorales muy significativos. Entonces, no le puedes pedir peras al olmo. ¿Me explico? Tú tienes que pedirle a la oposición una alianza electoral para este evento. No se puede, bueno, ok, ya, pero que lo digan. O sea, ahorita lo que yo siento es que hay una necesidad, un vacío de dirección política importante, porque yo no sé si voy o no voy. Yo como ciudadano, yo, Luis Salamanca, estoy esperando una señal, ¿me entiendes? Y así como yo hay mucha gente, y hay mucha gente que quiere votar, que mira, la última encuesta que vi anoche, de febrero, de una empresa que no voy a mencionar porque no me han autorizado para ello, hablaba del incremento de la disposición a votar hasta el 61-62% de los electores. Va subiendo la disposición a votar. El nivel de popularidad de Maduro cae estrepitosamente de nuevo. O sea, estamos en una situación de opinión pública que te permitiría, con una fórmula unitaria, lograr un resultado positivo. Ahora, basta que necesitamos que los que tienen que tomar esa decisión
den un paso al frente, viejo, porque o bien la mesa de la unidad o bien el outsider. Que el outsider no se decide, definitivamente tiene que ser la mesa, pero alguien tiene que darle dirección política a esa inmensa población opositora que quiere cambio de gobierno. 9:15. El ministro de Defensa de Brasil dijo hoy estar impactado con la situación de los venezolanos en el estado de Roraima, que en los últimos meses ha recibido decenas de miles de personas de Venezuela, y aseguró que evalúa una ampliación de la actuación del ejército en la frontera. 4 ministros del gobierno brasileño, entre ellos el de Justicia, visitaron hoy Roraima para discutir alternativas para dar la asistencia a venezolanos que llegan a este estado, principalmente a la capital, Boa Vista. Entre tanto, Wilfredo Cañizares, defensor de los derechos humanos de la Fundación Progresar en Cúcuta, calificó de doble discursos las medidas que está tomando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para controlar la migración de los venezolanos hacia ese país. Por supuesto, porque inicialmente el gobierno colombiano había abierto prácticamente la frontera, no había unos controles mínimos, pero ahora, a raíz de toda esta crisis migratoria que se ha estado generando, no solamente en el área metropolitana de Cúcuta, sino en otras ciudades, incluso como Bogotá, el gobierno colombiano se ha visto obligado a comenzar a tomar medidas restrictivas para ese fenómeno, para poder contener ese fenómeno migratorio. Así es, el gobierno colombiano ya por lo menos hoy ha entendido el fenómeno de lo que está ocurriendo, porque todo el tiempo el gobierno colombiano tenía una actitud de desconocer el fenómeno y de tratarlo. Entonces ahora el presidente Santos ayer en Cúcuta pone la zanahoria y pone el garrote. Entonces pone la zanahoria diciendo que van a instalar un gran centro para atender a los migrantes, alrededor de 2.000 migrantes diarios, cuando aquí los cálculos que tiene la entidad estatal de migraciones es alrededor de 15.000. 9:16. Este viernes, en horas de la mañana, fue accionada una bomba lacrimógena en la estación Petare del metro de Caracas. Personal de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional ya controlaron la situación en el lugar. La cuenta de Twitter del metro indicó que fueron capturados 4 presuntos vinculados en este hecho. También este martes, en horas de la mañana, fue detonada una bomba lacrimógena en la estación Plaza Venezuela. Y a esta hora, desde horas de la mañana también, habitantes del Junquito cerraron la carretera en el kilómetro 9 y 10 por la falta del servicio de agua que tienen desde hace más de 2 meses. El día de ayer los vecinos también cerraron la carretera para exigir que se solvente el problema en la zona. En la ciudad de Barquisimeto, ciudadanos protestaron por el mismo motivo durante esta semana. Entre tanto, Hidrocapital anuncia que suspenderá el servicio de agua potable en varias parroquias del Distrito Capital y al menos 5 municipios del estado Miranda por labores de mantenimiento en el sistema TUI 3. Ramón Velázquez, ministro de Ecosocialismo y Aguas, explicó que se implementará un plan de contingencia con camiones cisternas para al menos 20 centros de salud entre hospitales, centros de diagnóstico y clínicas, de acuerdo con las agencias de noticias. Entre los municipios que no tendrán el servicio de agua entre sábado y lunes de carnaval están Baruta, Cristóbal Rojas, Paz Castillo y Tomás Lander del estado Miranda, mientras que el municipio Libertador no tendrá el servicio en algunas parroquias como Los Magallanes, Propatria, Pérez Bonalde y Antímano. Ya es hora de ir a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. Nueve con 22 minutos. Comenzamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde el Senado aprobó el acuerdo presupuestario este viernes de madrugada, después de que un retraso de varias horas llevase al Congreso a superar el plazo límite de la medianoche y obligase a un nuevo cierre temporal del gobierno. Radio Francia Internacional con los detalles. El segundo cierre del gobierno en 17 días ha adquirido tintes grotescos al desencadenarse por la inesperada exigencia del senador Rand Paul de votar a última hora una enmienda contra el aumento en $1.500 millones en 10 años del déficit nacional, inherente al acuerdo presupuestario pactado. Paul tildaba de hipócritas a sus correligionarios republicanos por querer sancionar ahora una política que denostaban cuando la implementaba la administración Obama. ¿No recuerdan cuando los republicanos ponían el grito en el cielo porque el presidente Obama gastaba lo que no tenía? ¿Y ahora los republicanos hacen lo mismo? Un país no puede gastar dinero de este modo indefinidamente. Creo que vale la pena debatir si debemos seguir endeudándonos $1 millón por minuto. El arrebato de Paul se traslada a la Cámara de Representantes, donde ya inicialmente se anticipaba el mayor rechazo al texto ante la negativa de los republicanos a incorporar una solución para los Dreamers, los inmigrantes en situación irregular al haber llegado aquí ilegalmente a una edad muy temprana. Y si bien no se descarta que el legislativo resuelva de madrugada el entuerto con un parche legislativo a corto plazo, la sensación es que esta vez los legisladores han provocado el cierre del gobierno más innecesario de la historia de este país. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Entre tanto, el expresidente de Estados Unidos, George Bush, cree que hay pruebas bastante claras de que los rusos interfirieron en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Aunque no mencionó por su nombre al actual mandatario Donald Trump, Bush pareció criticar las decisiones del jefe de Estado en materia de inmigración, así como por intentar un acercamiento con Rusia. Bush también consideró que es problemático que una nación extranjera esté implicada en las elecciones. La democracia solo es buena si la gente confía en los resultados, sentenció. Entre tanto, los mercados asiáticos volvieron a teñirse de rojo este viernes, siguiendo una tendencia global por la intensificación de los temores a los efectos de un endurecimiento de las tasas en Estados Unidos. Los detalles en el siguiente reporte. Economía de Estados Unidos.
Los inversionistas parecieran inquietarse bruscamente, además de los indicadores estadounidenses, por una posible aceleración de la inflación y una subida más rápida de las tasas de interés de la Fed, mientras de la BCE llegan signos de un inminente cambio de política. La fuerte volatilidad que agita las bolsas desde comienzos de la semana volvió a manifestarse este viernes, aunque las bolsas europeas parecen resistir tras la nueva caída de Wall Street y de las bolsas asiáticas. Londres abrió con una caída de 0,42%, mientras el CAC 40 en París perdía 0,35%. Frankfurt, en cambio, registró una ligera subida de 0,02% y el IBEX cayó 0,50%. Pero el bajo o mal desempeño de esta semana hay que ponerlo en perspectiva. Se trata de resultados que intervienen tras varios meses de euforia, con fuertes subidas y con un fondo de recuperación económica. La mayoría de los analistas prefiere, por el momento, calificar las turbulencias de estos últimos días de corrección técnica. En otras informaciones tenemos que el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson analiza con el presidente de Guatemala la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. La Voz de América nos tiene los detalles. Well, welcome President Morales, Guatemala, to the State Department. Welcome, Mr. President. It's a pleasure to have you here. Muchas gracias, es un placer también estar por acá. El secretario de Estado, Rex Tillerson, se reunió este jueves aquí en Washington con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para intercambiar puntos de vista sobre los programas en la ofensiva contra el narcotráfico en territorio guatemalteco. Tillerson reiteró el apoyo de Estados Unidos en los esfuerzos contra la corrupción y pidió al presidente Morales mantener la lucha contra ese delito que socava la seguridad, la prosperidad y la gobernanza en Guatemala, añadió el diplomático al concluir su encuentro con el mandatario centroamericano. La organización Human Rights Watch pidió esta semana a Tillerson que apoye la lucha que el comisionado anticorrupción Iván Velázquez realiza en Guatemala ante la insistencia del gobierno guatemalteco de que éste salga del país. Velázquez dirige la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de las Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado y que ha desarticulado más de 100 estructuras del crimen organizado y corrupción y ha enviado a prisión a más de 500 personas, entre ellas al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Tony Cano, Voz de América, Washington. Los asesores jurídicos del Parlamento de la región de Cataluña consideran que el plazo de 2 meses para la convocatoria de nuevas elecciones, si en ese plazo no ha sido elegido un presidente autonómico, aún no ha empezado a correr. Recordemos que el pasado 30 de enero, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, aplazó sin fecha el pleno previsto para el debate de investidura de Carles Puigdemont, candidato de la mayoría independentista, pero instalado desde finales de octubre en Bruselas para eludir la acción de la justicia española que le persigue por rebelión y sedición. Así estamos llegando al final de este informe RCR de este hoy día viernes. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Continúen con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con Dosis Alternativa. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.